Bueno, gracias por la presencia. Estamos, como quizás deben saber, si lo comentamos muy brevemente, en el marco de un paro nacional de la docencia universitaria, que es hoy y ayer, 4 y 5 de junio. Venimos ya en un marco de un plan de lucha. El hecho más significativo quizás fue la gran movilización universitaria del 23 de abril. Se logró quizás una relativa recomposición presupuestaria para las universidades a partir de ese gran hecho de lucha, que siempre agradecemos y vamos a seguir agradeciendo a la sociedad el acompañamiento, porque si no creemos realmente que la política del gobierno nacional hubiese sido llevar directamente al cierre de las universidades, no se esperaba esa enorme respuesta política de nuestra sociedad en defensa de la educación pública y de la universidad en particular, de la educación superior en particular. Pero nosotros, como docentes universitarios y los compañeros no docentes también, todavía estamos sufriendo un profundo recorte salarial en los hechos, ¿no? Una reducción de nuestro salario en relación al costo de vida, que calculamos en alrededor del 40-45% en estos meses que vienen desde noviembre del año pasado, más o menos, que venimos en esta situación, profundizado por el actual gobierno. En ese marco, para nosotros era muy importante poder sentarnos a discutir cuáles son los elementos claves en torno al derecho laboral, o sea, nuestras condiciones laborales más a largo plazo, no solo a la cuestión salarial, que se están discutiendo en este momento, básicamente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, en torno a la posible aprobación de la ley base. Y cuando pensamos en quién nos podía dar elementos para conocer en mayor profundidad esta temática, no dudamos un segundo en que la persona era Pablo Coni, un referente para nosotros del tema del derecho laboral, de la defensa de los derechos de los trabajadores, con quien hemos compartido muchas luchas, docente en la UBA, docente acá en nuestra universidad durante muchos años. Ojalá alguna vez vuelva a ser parte de nuestro colectivo docente de la universidad y por lo tanto afiliado también a nuestro sindicato como lo era. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Pablo que esté presente. Hoy le toca desde hace años la tarea, la verdad, para nuestra sociedad también creo muy importante de ser juez laboral y en términos de esa tarea viene hoy a compartir lo que pensamos como un conversatorio, o sea, de disparar algunas ideas y de poder luego charlar colectivamente algunos de los elementos principales. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, fui docente universitario en la UBA y acá también durante muchísimos años, así que me siento parte de este colectivo. Y bueno, y si no estoy afiliado ahora es porque como una suspensión de la docencia, llamémoslo así. Suspensión no deseada por mí, naturalmente. Ahora, así que esta convocatoria que me hace Gonzalo para esta charla, por el temario, pero fundamentalmente por las circunstancias en las que se me convoca, era insolayable para mí y estoy muy contento de poder estar con ustedes. Digamos que la situación de los docentes universitarios, de la docencia en general en nuestro país por esta época, es otra forma de reforma laboral, de precarización laboral. Así que está todo unido, está todo concatenado. Un tema se relaciona directamente con el otro. Y tal como se me convocó para un conversatorio, así lo pensé, con una participación más que activa de todos y cada uno de los que estamos en este salón. Esa es un poco la idea. Y para eso se me ocurrió que sería bueno
algo así como la aplicación de algún método que podría ser mayéutico, socrático, en donde yo elaboré 10 preguntas que nos pueden llevar a avanzar en el tema y que las conclusiones no las saque yo o no las saque únicamente yo, sino que las vayamos sacando entre todos. Así que esa es la propuesta. Si les parece, son 10 preguntas. No son preguntas inocentes. Ninguna pregunta es inocente. No están formuladas correctamente en el sentido de que no tienen un determinado contenido y una orientación. Eso desde ya no pretendía hacer un método socrático así perfecto, ni mucho menos. Estoy pensando. Pero, o sea que no se me critique por eso. Y tienen un orden, que es el mejor orden que se me ocurrió, yendo desde lo general hacia cuestiones más particulares. Así que yo voy a hacer alguna formulación, voy a hacer la pregunta y si a ustedes les parece, cualquiera va participando, va haciendo su aporte. ¿De acuerdo? Y lo más general que se me ocurrió es establecer como punto de partida una realidad, digo. Como es sabido, los trabajadores y trabajadoras son las personas que representan la mayoría del pueblo. Y se supone que se gobierna para el pueblo y se supone que las leyes son a favor del pueblo para lograr el bienestar de la mayor parte de la sociedad. Y bueno, entonces acá viene una pregunta, teniendo en cuenta además que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece que el trabajo en todas sus formas debe ser protegido por las leyes, y que a renglón seguido el 14 bis, ¿qué es lo que dice? Que se aseguran derechos a los trabajadores, que se aseguran derechos a los trabajadores. Digo, con ese panorama, con esa plataforma, la primera pregunta, ciertamente retórica, que uno se formula es: ¿y esta reforma laboral contenida en la ley de bases? Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así es el nombre. Después veremos la libertad, de qué argentinos, etc. Pero bueno, partiendo entonces de esas cuestiones que mencioné, la primera pregunta que uno se hace es, en ese marco, ¿cuáles son los artículos de la reforma que benefician a los trabajadores y trabajadoras? Dijimos, son la mayoría del pueblo. Las leyes se dictan a los fines de que la sociedad esté mejor, que la mayor parte de la sociedad esté mejor. El trabajador está protegido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Entonces, la pregunta es, digo, la mayor parte de estas normas de la reforma laboral favorecen a esta porción tan importante del pueblo. No es la mayor parte, es el 50%, no es el 50%, pero bueno, hay un tercio. No.
perdonen aquí que no lo respondieron ustedes, ¿no? Pero como la respuesta es tan sencilla, es tan corta, la respondo yo. No, señores, señoras, colegas, no hay ningún artículo que beneficie a la clase trabajadora. Nadie, no se ha escuchado a nadie que en defensa de esta norma diga, pero hay que considerar que tal artículo es importante porque se le otorga al trabajador y a la trabajadora tal o cual derecho. Nadie lo dice, tampoco nadie lo pregunta, ¿no? Porque dan por sobreentendido que no hay ningún artículo de esta reforma que beneficie al trabajador o trabajadora. Así que bueno, la primera pregunta eventualmente se me ocurrió pensando justamente en que nadie se refiere a esto. Y yo creo que es un buen punto de partida para el análisis de la ley. ¿No les parece? Digo, se habla de reforma laboral, pero atención, me parece importante señalar que hay muchos reemplazos, muchos sucedáneos de esta palabra que se han utilizado a lo largo del tiempo, porque como ustedes saben, la reforma laboral, así como está planteada, más o menos siempre en términos parecidos, no es la primera vez que se plantea en nuestro país. Digo, se le ha llamado flexibilidad laboral, pero el término ese rápidamente adquirió un tinte negativo, como efectivamente representa. Se le ha llamado modernización para darle un barniz de algo distinto. Se lo ha llamado actualización de las leyes laborales también, siempre con el mismo objetivo de esconder de lo que en definitiva se trata, que es la precarización laboral, que es la quita de derechos. Así, ni más ni menos, esta ley lo que significa es una quita de derechos, como dijimos antes, a la mayoría de la población. Entonces, bueno, es esto. Digo, para avanzar un poquito más, haciendo un muy breve raconto, brevísimo, digamos como que la última flexibilización, la primera flexibilización laboral, ¿cuándo sucedió? Y sucedió en abril de 1976. 24 de marzo, el golpe de Estado. 24 de marzo, el golpe de Estado. Finalizando marzo. En abril se desarma la ley de contrato originaria del año 1974 y se sanciona la ley 21.297. Digo, una de las primeras medidas importantes que llevó adelante la dictadura cívico-militar fue esa, donde se mochó, por decirlo en términos familiares, a la ley de contrato laboral en artículos importantísimos que hacen efectivamente a la defensa de la clase obrera. Y eso, digamos, es algo que también me parece importante decirlo. Aún con 40 años de democracia o más, aún no ha sido totalmente revertido. Hay artículos de la originaria ley de contrato de trabajo que aún no se han vuelto a incorporar a la ley. Esto significa que es difícil recuperar derechos. También que se puede recuperar, porque
varios de esos derechos han sido restituidos a la norma. Pero es algo que hay que considerar. La aplicación de planes liberales como el que se intenta aplicar con mayor o menor ferocidad, digamos, requiere de este tipo de pérdida de derechos o precarización de las leyes laborales, indudablemente. Digo, por estos días también hace 65 años, el 29 de junio de 1959, se dijo una frase muy aplicable para estos días. ¿Quién la dijo? El capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, en aquel momento ministro de Economía de Arturo Frondizi, impuesto por los militares, claramente. Hay que pasar el invierno, ¿no? Los que tenemos más edad, yo no es que me acuerde, porque yo estaba naciendo en esos momentos, pero sí es una frase muy conocida. ¿Eso qué significa? Significa ajuste, significa pérdida de derechos para las mayorías, significa, como significó en aquel momento, la aplicación de la represión, significa plan con INTE, significa quitar derechos mediante la fuerza, la militarización de aquellos que osaban protestar. Pero bueno, eso fue revertido, ¿no? Digamos, también me parece importante señalar eso, porque luego existieron movimientos de los trabajadores y sus organizaciones muy importantes, ¿no? Y el cordobazo y tantos otros movimientos en las provincias que fueron también haciendo que la legislación laboral se fuese modificando hasta llegar a la ley de contrato de trabajo en su redacción originaria. ¿No? Hay una relación, indudablemente, entre las leyes en un sentido favorable a la clase obrera o en el sentido desfavorable. Tiene que ver esto vinculado a la fuerza y a la organización y a la unidad del movimiento obrero, indudablemente. Es decir, el nacimiento de las leyes obreras, ¿no? Allá por 1904, 1905, las primeras leyes obreras se dan en el marco de la actividad organizada, aunque desunida, de aquellos militantes que vinieron desde Europa con un ideario socialista, con ideas anarquistas, que fue necesario por parte del gobierno de tratar de canalizar de alguna forma. ¿Y cuál es esa forma, cuál es esa manera? Y otorgando derechos laborales a los fines de encauzar o tratar de encauzar esas luchas. Así, en 1905, creo, en 1905 se sanciona lo que se dice la primera ley laboral cuando se impone el descanso dominical, ¿no? Y después, en 1907, creo que comienza a dictarse normas de protección de la mujer trabajadora y de los niños. Pero todo, digo, vinculado a la lucha de los trabajadores. Y eso sigue siendo así. Es indudable que hoy, no tenemos un movimiento tan fuerte como que existió en la década del 70, ¿no? Cuando se logró la ley de contrato de trabajo. Digo, la máxima expresión. De cualquier forma, fíjense ustedes que a pesar de lo que dice la Constitución Nacional, el Congreso
de la Nación no dictó un código del trabajo. Y esto tiene algún significado. Es la única rama del derecho, a pesar de que es un derecho que, vuelvo a repetir, afecta a la mayoría, es la única rama del derecho que no tiene un código. Y de hecho, tenemos por un lado el derecho individual del trabajo y por el otro y separado el derecho colectivo del trabajo en algunas otras ramas. Bueno, quizás alguna vez exista efectivamente un código de trabajo, pero me parece que hoy estamos bastante lejos de eso. Al contrario, hoy es una época de retroceso y por eso estamos hoy aquí reunidos. Bien, una segunda cuestión, digamos la segunda pregunta que me formulo y que les formulo, está relacionada con la situación del ideario que existe sobre el derecho laboral en general en la sociedad. Y una de las cuestiones que es la que yo creo resulta ser decisiva para poder imponer esta reforma regresiva, es la consideración de que los trabajadores y trabajadoras tienen muchos derechos, demasiados derechos. Y aparte existe una industria del juicio, por la cual abogados inescrupulosos le quitan a pequeños empresarios, kiosqueros, verduleros, así se dice, aquello con los que viven ellos y su familia, a pesar de que les han dado trabajo a esos trabajadores mal nacidos y a esos aves negras que son los abogados. Eso está incorporado. Eso los políticos, las políticas, hablemos del lenguaje inclusivo también en ese sentido. Los medios de comunicación, de forma permanente, desde hace décadas, no de ahora, mucho menos, desde hace décadas, en todos los gobiernos, insisten con esa letanía que ha horadado nuestros cerebros, que ha ingresado de una forma que es parte del pensamiento general de la sociedad. Y naturalmente, si los trabajadores y trabajadoras tienen tantos derechos, y si son los que logran que las empresas entren en quiebra, tengan que cerrar, y si los juicios laborales son cómplices, junto con la magistratura laboral, de esas circunstancias, y bueno, hay que sacar derechos. Ese es el basamento por el cual se justifica o se pretende justificar esta pérdida de derechos. No sé si les parece a ustedes, digamos, si han escuchado eso de la industria del juicio, de los kiosqueros que pierden su negocio porque tuvieron un juicio laboral. Bueno, hay varias cosas para decir. Una primera que me parece fundamental es que los juicios laborales prosperan
cuando hay comprobado incumplimientos, obligaciones por parte del empleador, sea chico, sea grande. Digo, eso es así. Digo, vinculado con esto, no todos los juicios laborales los ganan los trabajadores. También existe, doctor, el imaginario social de que el juicio laboral igual gana. Efectivamente, es así. Y bueno, el colega es funcionario judicial en un juzgado laboral, al igual que varios de mis compañeros que están acá, y sabe que eso no es cierto. Y ustedes lo sabrán por algún caso que conocen. Sí, por supuesto, hay muchos que se ganan. Sí, pero aún más. Estábamos hablando de uno que no se ganó, de un caso que tramitó ante los Juzgados Laborales de Trelew, que no se ganó. A ver, varias cuestiones para señalar sobre este tema. Eso de que el trabajador y la trabajadora tienen una superprotección es una falacia, como el caso que acabo de mencionar. ¿Por qué? Y es otra de las preguntas que yo tengo acá, que viene muy bien adelantada. Porque, ¿qué es lo que puede hacer un trabajador o trabajadora cuando se incumplen sus derechos? ¿Puede reclamar? Sí, puede reclamar. ¿Tiene la seguridad de que ante ese reclamo no vaya a ser despedida? No tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho. ¿Por qué? Porque no existe estabilidad laboral. Es decir, el empleador puede, sin invocar ninguna causa, despedir a un empleado. Y a lo sumo ese empleado va a recibir una indemnización. ¿Pero el trabajador quiere esa indemnización? No. El trabajador quiere seguir trabajando. Es eso lo que busca, lo que necesita. Necesita llegar a fin del mes para poder pagar el alquiler y que no lo vayan a desalojar. Necesita a fin del mes para comer, inclusive los últimos días del mes. El hambre no es distinto al principio del mes, después de cobrar el sueldo, que a fin de mes, o los primeros días del mes siguiente, antes de cobrar el sueldo. Entonces, en muchas ocasiones no se protege. El trabajador podría reclamar en el medio de la relación laboral sin considerarse despedido. Eso lo dice expresamente la ley. Digo, podría reclamar que lo registren correctamente cuando no lo registran por la totalidad de la jornada o por la categoría que le corresponde de acuerdo al trabajo que hace. Podría reclamar, pero no lo hace. Y aparte, también hay que decir algo: si lo hace e inicia juicio, como dijimos antes, después es muy difícil probarlo, porque le va a costar encontrar los testigos. Porque la realidad es que los testigos no siempre, compañeros de trabajo, no siempre quieren o pueden salir de testigo, porque saben que existe, al no existir la estabilidad laboral, saben que puede peligrar su fuente de trabajo. Digo, ¿podemos hablar de reforma laboral? Sí, podemos hablar de reforma laboral. Por ejemplo, incorporando la estabilidad laboral. La estabilidad laboral existe en nuestro derecho. ¿Qué significa la estabilidad laboral? Que no te pueden echar salvo que vos incumplas el contrato de trabajo, ¿no? Pero en tanto vos cumplas, no te pueden echar. Y eso existe, por ejemplo, para los delegados sindicales. Digo, no es una figura inexistente. Existía en el estatuto bancario. Es cierto que después
se lo declaró inconstitucional en un juicio que llamaba de Lucan, si la memoria no me falla, hace muchas décadas. Existió una estabilidad laboral durante la época de la pandemia, en donde no se podía despedir a los trabajadores. Era una estabilidad laboral relativa porque sí se los podía despedir, solamente que se duplicaban las indemnizaciones. Pero digo, la figura es una figura propia de nuestro derecho y que se podría ampliar. Naturalmente hace falta que algún sector tome este tipo de reivindicaciones, los sindicatos, naturalmente, los partidos políticos que se dicen defender los derechos de los trabajadores, lo tomen y lo incorporen a sus plataformas, a sus programas. Digo, en la Constitución Nacional está la participación de los trabajadores en las ganancias y en la dirección de las empresas. Digo, se podría incorporar en una reforma laboral la reducción de la jornada, ¿no? que se está aplicando en otros países, inclusive con mejoras en la producción, en la productividad. Digo, para hablar de reforma laboral, podríamos hablar de todo eso, pero hablemos de reforma laboral, y esto lo vinculo con el estado de pensamiento medio de la sociedad, hablamos de decaimiento de derechos. Así que les comento, sé que ustedes no quieren contestar nada, les comento que se calcula que hay 5.443.000 empleados o empleadas no registrados legalmente. ¿Saben de esa cantidad qué cantidad de juicios hay? El 1,9%. O sea que lo de la industria del juicio, y vuelvo a repetir, todos y cada uno de esos 5.400.000 trabajadores y trabajadoras podrían iniciar un proceso judicial. Es una industria sumamente ineficiente. Absolutamente ineficiente. Absolutamente ineficiente. Por supuesto, vuelvo a repetir algo, que no todos los empleadores incumplen con las leyes laborales. Sí, pero ahí también hay una cosa que es interesante, que si no estás registrado, hay tutelas legales que te son casi imposibles. Tener un juicio contra una empresa sin estar registrado puede ser tremendamente costoso para una persona que además está... Digo, también hay buenas razones por las cuales eso no ocurre, no solamente esto que decía Gonzalo, presidente, del miedo. También hay otras razones, hay razones de tipo económicas. No podés sostener un juicio contra una empresa o contra alguien que tiene más capital. Ahí hay un problema. Porque decir que hay pocos no explica por qué hay pocos. No, solo dice eso. No. Hay pocos por lo que... Y esto ocurre en forma permanente y en cada escrito, en cada demanda se pone. El trabajador, mi defendido, soportó esta situación de injusticia y de incumplimiento porque quería seguir trabajando. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual no se inician procesos. Porque abogados dispuestos a iniciar procesos hay. Y es correcto que haya abogados y abogadas que cumplan esa función y seguramente van a querer iniciar procesos. Pero un abogado consciente, y la mayoría lo son, me consta, lo primero que le dice al trabajador que se sienta en el escritorio es decir, usted sabe que si le mandamos el telegrama lo pueden despedir. Sí, bueno, eso es lo que Claro, estoy diciendo, exactamente eso. Claro. No hacen juicio porque saben que no pueden sostener económicamente el proceso judicial. Porque no hay estabilidad laboral. La llave de todo y la que explica que esta legislación
actualmente vigente y que no da muestra de cambiar para ese lado, es que no hay estabilidad laboral. Es decir, que no es un derecho protectorio en la medida en que se dice. Está lejos de ser un derecho protectorio. Estabilidad laboral había, por ejemplo, en la España franquista. Tenemos acá un historiador. Sin avalar a Franco, pero había estabilidad laboral, era un principio jurídico. O sea, no te podías despedir sin justa causa. Obviamente ser comunista era una justa causa para despedir. No, pero Claro. Hay que probar. Pero te lo tenés que probar. Ese es el punto. Doctor, el empleo público en Argentina. Claro. El empleo público en Argentina. Tenés razón. Muy bien, Yo creo que, claro, yo creo que parte de la idea de que hay una industria de juicios viene de la mano de que hay un sector que somos los trabajadores estatales que tenemos una estabilidad laboral mucho más. Entonces, yo creo que de ahí parte el análisis mentiroso Sí. de no lo vas a atajar nunca. Es conversado en la familia, nosotros no decimos, bueno, no te vas a echar nunca, cualquiera que tenga un hermano, un familiar que labura en lo privado te va a decir, vos no te van a rajar jamás. Y hay ahí como un descanso y un pie donde hacer pata para poder construir este discurso. Hay una industria de juicio, acá. Sí, y también el fundamento, vuelvo a repetir, para poder instaurar como necesaria y positiva estas reformas laborales a la baja. Y nunca hablar de reformas laborales que incorporen derechos, porque se supone que la sociedad, lo dice aparte la Constitución Nacional, en su artículo creo que es el 75, inciso 19, establece la cláusula de progreso, es decir, lo que se supone que las nuevas leyes traen mejoras para la sociedad, para la mayoría de la sociedad que serían los trabajadores en este caso. Y los pactos internacionales que tienen incorporada esta cláusula de progreso. Así que bueno, y una cuestión que ya hemos mencionado en parte, que sería la tercera pregunta, es si el cumplimiento de la ley laboral por parte de los empleadores es obligatoria u optativa. Debería ser obligatorio. Debería ser, no, obviamente, es obligatoria. No había debates. No habría debate sobre eso. Pero parece que no es tan así. Digo, yo creo que en algún lugar o alguna vez dije, pregunté, acá lo puse, ¿qué ley se considera como más obligatoria en la Argentina? ¿La ley laboral? ¿La prohibición de fumar en lugares cerrados públicos? ¿O la de salir desnudo a la calle? No conveniente en estas épocas. Transgredir en este momento. Digo, ¿Cuál es? La de andar en modo. piénsenlo. Creo que la más respetada es la de no fumar en lugares públicos, porque el que no sabe no a la calle es una cuestión climática. No. Pero supongamos que estamos en verano. Supongamos que estamos en verano. Iba a poner ir a trabajar de calzoncillo. En verano. Y sin ser stripper. En Que verano. además permite el ramo. Digo, pero ustedes piénsenlo. Digamos, está incorporado claramente en la sociedad la prohibición de fumar en lugares cerrados. Nadie se atreve, o casi nadie se atreve hoy, mucho menos que cumplir la ley laboral, por ejemplo, en agarrar un cigarrillo y encenderlo acá, por ejemplo, en esta reunión. La gente, si tiene ese hábito o vicio, como quieran llamarlo, se va afuera, se fuma el cigarrillo y vuelve a entrar. Hay personas que no pueden dejar de hacerlo.
me parece a mí que requiere más condena social el hecho de que alguien se renuncie Exacto. al hecho de que empleadores no registren a los trabajadores. ¿No? Es más, siento que creo que valor la verdad el segundo supuesto de la Sí, sí. Lo que pasa es que es muy interesante comprender, por ejemplo, por qué se ha incorporado tanto que no se puede fumar en lugares cerrados. Porque fumar es perjudicial para la salud. Eso nos lo han dicho tantas veces, y aparte es verdad, indudablemente, que bueno, ha adquirido una certeza de legitimidad. El salir desnudo en calzoncillos a trabajar quizás va por otros lados, pero también sería condenado socialmente. En cambio, no cumplir con la ley laboral o no cumplirla de manera total es algo que no está afirmado en la población. Hay una legitimidad que esa persona que le está dando trabajo. Es Claro. más el valor del trabajo. Dando trabajo. Lo de dar trabajo, que como dijimos antes, lo hemos escuchado tantas veces. Hola, ¿qué tal? Lo hemos escuchado tantas veces. Y en realidad es el trabajador que le da ganancia al empleador. Digo, el empleador sin el trabajador y sin esa fuerza de trabajo que vende el operario, que vende el empleado de comercio, no obtendría las ganancias. Pero eso también está incorporado al revés en la sociedad. Y es muy difícil decir, no, pero escuchame, ¿qué me diste de trabajo? Si vos te compraste esa casa en base a mi trabajo, a lo que vos obtuviste de mi trabajo, y en base a eso pudiste vender el producto y obtuviste una ganancia y te compraste la casa. Bien, hay un chiste, ¿no?, que dice, mire Pérez, si usted el año que viene se esfuerza como lo viene haciendo hasta ahora, hace las horas extras, deja de percibir los aumentos que establece el convenio colectivo de trabajo y realmente le pone el hombro a la empresa, si usted hace todo eso, yo el año que viene me voy a poder comprar otra casa. ¿Qué esperaban ustedes que le dijera? ¿Que iba a ascender? ¿Que iba a obtener una mejora de sueldo? No, la verdad es eso. Bueno, las otras preguntas ya las fuimos contestando. Es cierto que los trabajadores ganan todos los juicios que inician, eso ustedes ya me fueron diciendo. Esta otra que yo decía, se dice que el trabajador registrado legalmente en la Argentina goza de derechos en exceso en detrimento del empleador. Pregunta, cuando un empleador echa a un trabajador sin invocar ningún incumplimiento del trabajador, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador para mantener su fuente de trabajo? Nada, no tiene absolutamente nada para hacer en la legislación laboral. Tiene en algún caso, bueno, si es delegado sindical o si tiene actividad sindical según la jurisprudencia, podría optar por regresar a trabajar. Lo mismo hasta el momento, dejando de lado esta reforma, si el trabajador o trabajadora son despedidos en forma discriminatoria. Existe una ley 23.592, si la memoria no me falla, no aseguro que sea esa la norma,
que establece en su artículo número 1 la nulidad de los actos discriminatorios. Y existen tratados internacionales que avalan esa norma. Y existen fallos de la Corte Suprema, la ley es del 2005, existen fallos de la Corte Suprema desde el año 2011 que establecen una carga de la prueba a cargo del empleador en los casos de discriminación. Que es muy importante, porque digo, ¿qué tiene que probar una persona que tenía actividad sindical y lo echan? No, si prueba la actividad sindical, comprobando la actividad sindical, dice la Corte Suprema, hasta ahora, el que tiene que probar que lo despidió por algún otro motivo es el empleador, ¿no? Porque hay una presunción de que lo despidió por eso. Lo único que tiene que probar el trabajador es que tiene actividad sindical o que contrajo HIV. Digamos, es bastante lógica la norma. Bueno, ya que salió este tema, no lo iba a mencionar expresamente, el artículo se incorpora el artículo 245 bis a la ley de contrato de trabajo mediante esta reforma y se le priva a este trabajador discriminado del derecho a solicitar la reincorporación. Es decir, el trabajador discriminado no va a participar de los beneficios de la ley antidiscriminatoria de 2005, de que se declare nulo el acto por el cual se lo discrimina. Es una excepción regresiva en contra del trabajador. Cualquier otro acto discriminatorio, qué sé yo, en el comercio, en las compraventas, no sé, se lo declaran nulo. Si lo echan de un alquiler a una persona porque es judío o porque es una pareja de personas homosexuales, ahí se puede dejar sin efecto que se los eche del departamento de alquiler. Por el artículo 1 de la 23.592. El trabajador no. El sujeto protegido por la Constitución Nacional, trabajador, si se aprueba esta reforma, no va a tener ese derecho. Es cierto, a veces el trabajador, o muchas veces el trabajador discriminado, no quiere volver a trabajar. Se contenta con el pago de una indemnización agravada por esas circunstancias, ¿no? Bueno, pero teníamos el caso de un compañero, digamos, que es un activista sindical y que verdaderamente siente la actividad sindical como algo que hace a su persona, que deja de lado la mayor indemnización y que quiere volver a trabajar. Bueno, según la reforma laboral en curso, no lo podría hacer. Habría que ver si no se puede pedir la inconstitucionalidad de esta norma por varias razones. Una es por el carácter regresivo, ya dijimos que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19, creo, propicia las cláusulas, las leyes progresivas, y otra sería por los tratados internacionales que también dicen esto mismo. Yendo a las preguntas ya más vinculadas expresamente a la reforma, la número 7 dice: ¿cuánto tiempo requiere un empleador
que exceda una semana de trabajo para establecer si un trabajador es apto para la tarea para la que se lo contrató. Una semana, está bien. 15 días. Y se puede dar cuenta el empleador si este muchacho que contraté sirve, bueno. Podríamos discutir, creo que entender a qué artículo se reforma, podríamos discutir en que en algún empleo en particular podría entenderse que se necesite un poquito más de tiempo. Está bien, Pero personal, 6 meses. Claro, esta pregunta, como ya les dije, todas tramposas que formulo, apunta a que por convenio colectivo de trabajo se fija en 6 meses el tiempo de prueba, el periodo de prueba, que se puede ampliar en determinados casos donde hay menos, creo que de 100 trabajadores a 8 meses, y que en casos, creo que menos de 5 trabajadores, 5 menos trabajadores, a 1 año. Sí, Sin pagar indemnización en caso de despido. Y si tenés una empresa de 5 trabajadores, se pueden directamente, los monotributizás a todos y los podés tener Sí, trabajando. ahora eso cambió un poquito, pero vamos a hablar de eso también. Pero vamos a los hechos. Un empleo de comercio sin ninguna actividad en cuanto al conocimiento de cómo se realiza, cómo un trabajo tiene que realizar esa actividad. Que se parta de un periodo de prueba tan amplio donde no tenga siquiera recibir una indemnización por lo que lo echen, para ver si ese trabajador aprendió o no, sabe o no hacer el trabajo. Sí, exacto. Sí, indudablemente lo que se busca son mecanismos en los cuales no se pagan las indemnizaciones. Eso es en definitiva la búsqueda, ¿no es cierto? Y donde el trabajador tenga menos derechos. Absolutamente, porque durante todo ese periodo de durante prueba, todos esos 8 meses o 6 meses, imagínense que cuál va a ser la conducta de este trabajador. Va a trabajar Sujeción total. como si fuera su propia empresa, y va a dejar el pellejo en cada uno de los actos de trabajo que realiza. Sí, va, y además eso también refuerza la fragmentación del colectivo laboral, ¿no? Claro. Va a haber unos trabajadores con mayores derechos y otro sector, Claro. porque cuanto más se alarga más el periodo de prueba, van a ser más esos otros que están en el periodo de prueba que no tienen ninguno de los derechos. Así, bueno, vamos a una huelga. Los que no tienen ningún derecho no van a tener los derechos. Absolutamente. Sin perjuicio que nosotros lo sabemos, hay en ocasiones donde este periodo de prueba, se dan 2 fenómenos con el periodo de prueba, que actualmente es a los 3 meses. Uno de ellos es que recién los registran después de los 3 meses. Porque existe la creencia en algunos casos de que, como es periodo de prueba, no es necesario registrarlo el primer día de trabajo o antes de que. Y el otro fenómeno es que en algunos casos ese trabajador se lo despide antes de los 3 meses y se contrata a otro trabajador más allá de que si era bueno o no era bueno trabajando. Porque en muchos casos la verdad que no se necesita una semana siquiera, y un empleador avesado sencillamente en un día, o sea, se puede dar cuenta. Pero supongamos que no, supongamos que sean los 3 meses, acá como dice el colega, 3 meses en algunos casos, pero 6 meses, 8 meses, 1 año. No, el objetivo es no pagar indemnizaciones y, como dice Gonzalo, también la inestabilidad del trabajador, la incertidumbre del trabajador que le impide reclamar derechos. Está bien, ¿no? Está bien. La 8, son 10. Tranquilo.
Sí. Acá dice, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional protege especialmente al trabajador, si el trabajador le intima al empleador para que le pague la indemnización que le debe, porque lo despidió y no le paga la indemnización. ¿No es lógico que esa indemnización que no le pagó sea incrementada? Digo, le tenía que pagar una indemnización, la famosa multa, de eso estamos hablando, o indemnizaciones agravadas, según la posición que tome cada uno sobre de qué se trata, de la naturaleza jurídica. Digo, le echaron injustamente, no le pagaron la indemnización, el trabajador tiene la certeza que correspondía que se la pague. Se inventó una excusa. Lo intima al empleador, págueme la indemnización, porque es mentira que yo falté injustificadamente tal o cual día. El empleador, que sabe que no le correspondía despedirlo con justa causa, no le paga la indemnización. Tiene que iniciar un juicio, pasa tiempo, la moneda se envilece, que es otro tema también a considerar. El paso del tiempo de los juicios hace que el trabajador perciba menos de lo que correspondía. ¿Por qué no sería justo que pague un incremento indemnizatorio ante el doble incumplimiento del empleador? Es el doble incumplimiento. Bueno, la reforma laboral barre con esta indemnización agravada. Y me parece que es totalmente injusto por lo que acabo de decir. Lo mismo, quizás más claro todavía, con el tema de la falta de registración o registración incorrecta. Como los pocos lugares del mundo donde sacamos la penalidad del incumplimiento. Exactamente. Exacto. Es decir, la Le situación... damos un premio al que incumple. La situación es esta. Yo trabajo por 8 horas y estoy inscrito por media jornada, con los aportes por media jornada, con la jubilación por media jornada, obra social, todo de forma incorrecta. ¿Qué es lo que ocurre? Le intimo al empleador, mire señor, yo trabajo 8 horas, usted lo sabe perfectamente. Y yo hago caso omiso de esa intimación. Yo, empleador, hago caso omiso de ese empleador. Tengo que iniciar una demanda, me considero despedido, tengo que iniciar una demanda. No es correcto que ante ese incumplimiento claro, contundente, no se pague una multa, aparte de la indemnización que corresponde. Creo que es evidente. Acá se dice, no, de esta forma se evita el costo laboral. No, señores, el costo laboral, ese costo laboral se evita cumpliendo con la ley laboral, que vimos que tiene al menos la misma importancia que no fumar en espacios cerrados. Esto me parece que el costo de los juicios laborales, no, es el costo por los incumplimientos de la ley. Ahora, si volvemos a lo que dijimos antes, si la ley no se considera que es tan importante, ahí está un poco el problema, ¿no? Considerar la ley laboral una ley de segunda, o de tercera, o de cuarta. Lo cierto es que esta indemnización agravada también es barrida por la reforma laboral. Inclusive la falta de argumentos para defender eso es tan grande. Hace poco veía un programa de televisión, una diputada de Libertad Avanza afirmaba que esto iba a favorecer la registración. Y el periodista le decía, pero ¿cómo? ¿Qué lógica es? Si no me pasa nada por no registrar, ¿qué voy a registrar? Y la otra le decía, ¿cuántos trabajadores encima
registrar tipo que había 5 millones. Sí, sí. Ahora van a registrar más Claro. porque no tienen multa. Claro. Bueno, para revertir la seguridad, la inseguridad, y ante la ola de asesinatos, o robos, o femicidios, y quitémosle la pena, quitémosle el agravamiento a los femicidios, y así va a dejar de haber femicidios. Sería esa lógica. Van en ese camino. Me da la sensación de que Bueno, eso por un lado, y por el otro lado señalar que esto lleva a perjudicar al empleador que cumple con la legislación laboral porque tiene más costos que el que le cumple. Así que tampoco desde ese punto de vista tiene ninguna lógica. La novena. Escuchen esto. No es nada religioso. Si una persona es contratada por otra para realizar tareas en su beneficio y obedece sus órdenes y con su tarea le hace obtener beneficios, ¿qué es lo que ocurre si la ley dice que no es empleado de la primera y que es un mero colaborador? En la reforma original era hasta 5 trabajadores, ahora es hasta 3 trabajadores. Se rompe la Matrix. Y otra pregunta. Y ante una ley así, cuando se termina esa relación entre el supuesto trabajador autónomo y su colaborador, ¿habrá un juicio laboral o no pasará nada? ¿Cómo el juicio laboral? La persona que se queda sin trabajo en esa relación supuestamente de colaborador, lo primero que va a hacer cuando el empleador, el trabajador autónomo le diga, bueno, no va más, no vengas más, lo primero que va a hacer es ir a ver a un abogado o una abogada. Y va a decir, no, mira, acá me parece que me está perjudicando. Yo era empleado, ¿qué colaborador? Yo colaboraba porque me pagaban un sueldo, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer los jueces ante esa circunstancia con una ley que dice que no era empleado y era colaborador? Esa es la gran pregunta. Otro también se podría preguntar, ¿y va a haber menos juicios laborales? Como dice, no, va a haber los mismos juicios laborales, y va a haber más, no sé, van a ser más complicados eventualmente. Miren, en el derecho laboral hay un principio que se denomina el de primacía de la realidad. Yo creo que tendría que ser un principio de todo tipo de juicio, ¿no? Porque fue que dicte sentencia basado en algo que no sea la realidad, no lo veo bien. Pero en el derecho laboral eso está dicho expresamente. Siempre lo hemos estudiado desde que cursamos la materia. Y bueno, yo me animaría a decir que en virtud de ese principio de primacía de la realidad, lo que van a decir los jueces y juezas laborales es de que existía una relación de dependencia. En la reforma de la reforma se incorporó porque verían que esto era escandaloso, salvo que se prevé que había relación de dependencia. ¿Para qué hacen la reforma? En definitiva, se dieron cuenta que lo que estaban escribiendo era algo absolutamente imposible de aprobar. Después de lo que va a pasar con eso es bastante claro. Va a pasar con alguna cantidad de gente X y ni bien empiezan a tener problemas de este tipo, lo van a hacer, los demás no van a entrar en esa lógica. Van a decir, no, mira, yo prefiero que me firme el contrato,
voy a hacerte empleado, prefiero ser empleado y no colaborador. Claro, porque Y tarde o temprano, ¿qué es lo que suma? Suma inseguridad. claro. Suma inseguridad laboral para el emprendedor. Al principio, como dice, es probable que algunos digan, bueno, de esta forma, qué lindo, qué bueno, vamos a ver quién quiere colaborar conmigo y todo eso. Pero Pasó con desregulaciones como Rappi o ese tipo de cosas que empezaron desde la necesidad de trabajo, la informalidad, tarde o temprano se organizaron y ya hay sindicatos sobre eso, porque Claro. tarde o temprano son más los inseguros que los dueños de la pelota y terminás agrediendo. es decir, indudablemente de aprobarse esta ley, ninguno de sus objetivos estaría cumplido. La última. Si cuando un empleador echa a un trabajador sin ninguna causa justificada, lo echa porque quiere echarlo, pero no le cuesta desembolsar dinero alguno porque existe el fondo de cese laboral. Ustedes saben que la ley trae la posibilidad de que mediante convenio colectivo de trabajo, en vez de la indemnización, se establezca que el trabajador que es echado, en vez de cobrar esa indemnización, cobre un fondo de cese laboral, que se va formando con aportes que el empleador deja de pagarle al trabajador en su sueldo, se va formando con esos aportes, y lo que hace el trabajador que se quedó sin trabajo es retirar el fondo. Y nada más. Ahora, si esto es así, ¿dónde está la protección contra el despido arbitrario si al empleador no le cuesta nada echar sin causa alguna a un trabajador? Dejó de existir, porque la protección contra el despido arbitrario, si no es la estabilidad, que ya dijimos que no está en nuestro ordenamiento laboral, es la indemnización, el costo de la indemnización. Cuanto más alta sea la indemnización, mayor la protección, porque el empleador o la empleadora lo van a pensar 2 veces antes de echarlo y va a tratar de no llegar a esa instancia. ¿Se entiende? Entonces, y por último, tenemos aquí que sería inconstitucional por las circunstancias de que el trabajador deja de tener esa protección. No tiene ninguna protección. Es despedido. Y el contrato de trabajo, según la ley de contrato de trabajo, tiene como un objetivo de permanencia, digo, lo que dice la ley, en el afán de proteger al trabajador, sabiendo que es la parte más débil en el contrato. El artículo 10 y otras normas de la 21.297 establecen esto, pero fundamentalmente la Constitución Nacional establece que se debe asegurar a los trabajadores la protección contra el despido arbitrario. Bueno, si hay un fondo de cese, esa protección deja de ser. En definitiva, estas son las 10 preguntas, han contestado muy bien. Y esta es la ley que quieren aprobar, que desde mi punto de vista no cumple con ninguno de los objetivos enunciados, ni siquiera digamos va a bajar significativamente los costos, y va a perjudicar a aquellos empleadores que cumplen con la ley, y va a perjudicar fundamentalmente a la clase obrera. Así que bueno, dispuesto a escuchar todas las preguntas o comentarios que quieran hacer y agradecer por la atención.
fue muy claro. Si quieren, compartimos un ratito más. Muchas gracias. ¿Qué cree que redactó la reforma? ¿Un grupo de contadores y abogados de empresas? Sí. Creo que eso está sabido. Sí. Fue una Rioja casi que lo confesó. No, absolutamente no. Nada. No, yo creo que de alguna forma u otra esto se va a revertir. Hay una cuestión que también es importante decirla, que las reformas de este tipo, flexibilizadoras, se impusieron en la Argentina en la década del 90, con los contratos basura, ¿recuerdan? Con las pasantías, con la disminución de las indemnizaciones, bueno, la extensión del periodo de prueba. Claro, la extensión del periodo de prueba mediante convenio colectivo de trabajo. Perdón, Y la realidad es que la desocupación durante esos periodos, de la mano de los programas económicos, más que de las leyes, aumentó hasta el 25%. Hoy por hoy también estamos hablando del aumento de la desocupación y nadie asegura que esto no vaya a ir increyendo en los próximos meses. Todos los días nos enteramos de una empresa que cierra, nos enteramos de una empresa que da vacaciones adelantadas, que suspende a los trabajadores, ni hablar de los despidos en el Estado. Los cierres de organismos estatales, lo que ocurre con el correo, los retiros voluntarios. Digo, todos conocemos algún ejemplo en donde se reducen horas de trabajo en los comercios, en donde dejan de tener horas extras, porque la capacidad económica va mermando, y eso va haciendo que uno adquiera menos productos. Digo, esto es una rueda, a su vez el comerciante deja de ganar y ¿qué es lo que ocurre cuando deja de ganar? Y lo primero que ajusta es sacándole horas a los trabajadores o directamente despidiéndolos, aquellos con los que tienen menos antigüedad, ¿no? Y esos a su vez, naturalmente, dejan de comprar. El trabajador despedido ya directamente no puede comprar nada, y es una rueda imparable. Entonces, yo espero que esta reforma no salga. Y tengo la esperanza de que no salga. El bloque de la Unión Cívica Radical logró incorporar varios artículos. Con el que más insistieron por compromisos políticos es en el de penar a aquella persona aquel trabajador o trabajadora que realice un bloqueo a las empresas con, dice la norma, el proyecto de norma, despido por causal objetiva. Digo, participás en el bloqueo, te quedás sin trabajo. Entonces, el bloqueo de las empresas es un último acto desesperado de los trabajadores cuando la empresa directamente despidió, no a un trabajador, sino despidió a una cantidad importante de trabajadores, o cuando directamente la están vaciando y se quieren llevar todas las maquinarias porque van a cerrar. Es una forma de protección
de la fuente de trabajo, de lo último que les queda a los trabajadores. Yo ante esto estuve pensando y me preguntaba ¿qué medidas pueden tomar los trabajadores que sean efectivas ante un empresario que se insolventa, que va hacia el cierre de la empresa, o directamente que deja de producir en un porcentaje importante porque queda establecido que obtiene mayor ganancia? En vez de producir al 80%, se produce, por ejemplo, en el 40%. Porque ustedes saben, costos fijos, tasa de ganancia, de pronto no le conviene producir al 100% o al 80%. Porque hay más producto, el producto entonces se abarata cada unidad y de pronto le conviene producir el 40%. ¿Y hay alguna sanción contra eso? No, porque en una sociedad capitalista como la que tenemos, es absolutamente lícito, más allá de si es inmoral o no es inmoral, que no se produzca si no se obtiene mayor beneficio, es decir, se garantiza la mayor rentabilidad para las empresas. Digo, eso no está penado. Ni siquiera los que producen alimentos tienen algún tipo de obligación. No, en absoluto. Entonces, en contraposición, ¿qué le queda a los trabajadores para protestar contra esa maniobra legal? Bueno, no hay una igualdad ni siquiera en esa situación. La reforma agrava la desigualdad, Claro. la que nace el derecho laboral. Sí. Efectivamente. Bueno, ustedes dirán, me encantó estar acá, me encanta el tema. Hay mucho para decir y creo que Seguro que después vamos a ver. sí, seguro que sí. Bueno, no, por nada, gracias.